permites y has concedido. Gracias por la oportunidad que nos das a cada uno de venir ante ti y presentarte estas notas de oración que han sido enviadas, las cuales, Señor, tú conoces, y no solo conoces, sino que también extiendes tu mano para resolverlas, para dar respuesta a las diversas necesidades que tus hijos tienen. Por todo esto, Padre, te agradecemos que tu voluntad sea hecha en medio de cada necesidad. También te rogamos que ilumines nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra, que es la que nos forma, nos edifica, nos enseña. Te rogamos por aquellos que aún no te conocen, pero que van a escuchar esta enseñanza. Sálvales, Señor, perdónales, dales vida nueva y que puedan ser añadidos a tu iglesia. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo número 1. Vamos a continuar con el estudio que hemos iniciado en esta epístola. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17 en adelante: si invocáis por Padre a aquel que sin hacer acepción de personas juzga a cada uno según sus hechos, comportaos con temor de Dios todo el tiempo que viváis en este mundo. Bien sabéis que fuisteis rescatados de una vida sin sentido, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya estaba destinado desde antes de la creación del mundo, pero ha sido manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que vuestra fe y esperanza estén puestas en Dios. Amén. Hasta ahí vamos a dejar, hermanos, la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en la última oportunidad cubrimos en los versículos anteriores donde esta carta nos habla de la importancia de poder llevar una vida separada para Dios, porque como la carta lo dice, debemos ser santos porque Dios es santo. Y siguiendo con esa idea de que si Dios es santo, nosotros también debemos ser santos, es que llegamos a este versículo 17, donde nos dice: si invocáis por Padre. Es decir, nos está poniendo como una condicionante, porque aquellas expresiones que comienzan con un sí, como aquí que dice: si invocáis por Padre. Y también es un condicionante cuando nosotros decimos: si usted viene tal día, si usted hace tal cosa,
Si usted menciona tal otra, ese sí es un condicionante que se le llama así porque está condicionando lo que se va a expresar a algo. Entonces dice: si invocáis por Padre. Si nosotros invocamos como nuestro Padre a Dios, entonces esto nos somete a ciertas condiciones. Y la condición es que si lo invocamos a Él por Padre, y como ya se dijo anteriormente, que Él es santo, entonces si lo invocamos y nos atrevemos a decir: Él es mi Padre, entonces yo, al menos como ya lo vimos, debo vivir en santidad porque Él es santo. Esto, hermanos, es como, hablando en el aspecto puramente natural, que si un joven, por ejemplo, dijera: tal persona es mi padre, pero alguien le puede decir: él es su papá. Sí, pues no se parecen en nada, son bien diferentes. Es decir, que cuando una persona verdaderamente es hijo biológico de alguien más, siempre hay algún parecido, algún rasgo, algún gesto. Se logra reconocer este hijo, o se logra reconocer el padre en la persona del hijo, porque hay una correspondencia. Entonces, por eso es que está diciendo ahora que si invocamos a Dios como nuestro Padre, entonces obviamente tenemos que parecernos a Él. Que la gente no tenga que decir: y usted dice que Dios es su Padre. Pues no se parecen en nada. Él va en una dirección, usted va en la contraria. Dios es amor, pero usted está lleno de rencores y de deseos de venganza. Entonces, por eso es un condicional. Si invocamos por Padre a Dios, entonces debemos someternos a la condición o a la condicionante, que es que debemos, como ya se dijo, ser santos como Él es santo. Pero sigamos el orden de las ideas. Dice: si invocáis por Padre a aquel que sin hacer acepción de personas juzga a cada uno. Es decir, esto es como un agravante, porque si invocamos por Padre a Dios, no solo estamos obligados a parecernos a Él, sino que debemos parecernos a este Dios que no hace acepción de personas. Es decir, Él no tiene favoritismos. Y no solamente no tiene favoritismo, sino que se nos está diciendo que Él nos va a juzgar. Porque dice: si invocáis por Padre a aquel que sin hacer acepción de personas juzga a cada uno. Entonces Él nos va a juzgar a cada uno. Y dice que lo va a hacer sin acepción. No habrán excepciones, no habrán casos especiales que Dios diga: bueno, a este lo voy a pasar por alto porque me cae bien. O sea, eso no va a ocurrir, porque Dios es un juez justo, y como justo que Él es, Él va a hacer las cosas sobre la base de lo que es correcto, sobre la base de lo que es justo. Y por eso Él no puede tener preferencias, como tampoco ver de menos a nadie, sino que a todos nos juzga de una manera igualitaria. Ahora, también se nos dice que este juzgar de Dios es diferente al juzgar de los hombres, porque como el Señor se lo dijo a Samuel, el hombre solamente ve lo que está delante de sus ojos, pero el Señor es el que ve el corazón. Es decir, los seres humanos no tenemos la capacidad de poder emitir buenos juicios, porque solamente vemos las apariencias. Pero en cambio Dios
aquí lo está diciendo: aquel que sin hacer acepción de personas juzga a cada uno según sus hechos. No es la apariencia, no es lo que la persona parece, sino que dice que Él juzgará a cada uno según sus hechos, según las realidades. Y en eso se diferencia de los hombres, porque nosotros podemos tener, hermanos, una buena impresión de ciertas personas. Estoy recordando en este momento a un hermano que él externamente se ve muy bien. Su manera de hablar, él es muy educado, sabe expresarse correctamente, y usted lo ve y él parece una persona muy humilde, parece una persona que habla la verdad, parece una persona correcta. Pero, hermanos, yo conozco el trasfondo de este hermano y conozco su familia, y el hecho es de que él no es lo que aparenta ser, sino que es una persona que es violento. Él incluso tiene denuncias de parte de su esposa, de parte de su familia, ante las autoridades. Ha recibido ya varias órdenes de restricción, de alejamiento de su familia, de su esposa, de sus hijos, porque él es una persona violenta. Pero como le digo, si usted lo viera, parece todo lo contrario, parece un santo. Y como él tiene esta apariencia, algunos lo ven bien, y algunos no entienden por qué esta persona no tiene, por ejemplo, privilegios dentro de la iglesia, porque no se le ha dado ninguno. Entonces la gente se pone a pensar y dice: bueno, ¿y a él por qué no le dan? Y como uno, hermano, no puede andarle contando a toda la gente: mire, a él no se le puede dar por esta y esta razón, porque él es así, él es asá. Entonces la gente, hermanos, ha quedado y sigue con ese elemento de que no entienden por qué, pero esa es la razón. Le cuento este caso para ilustrar lo que estamos diciendo, y es que los seres humanos vemos las cosas sobre la base de las apariencias, de lo que las personas muestran o fingen. Pero Dios dice que nos juzga de acuerdo a nuestros hechos, de acuerdo a nuestras realidades, de acuerdo a lo que en verdad somos, porque Él no puede ser engañado. Él sabe lo que cada uno pensamos, hacemos, actuamos. Dios sabe lo que somos públicamente, lo que somos delante de las personas, pero Dios también sabe lo que somos en lo privado, en la habitación secreta, donde nadie nos ve, donde la iglesia no está presente, donde los hermanos, las hermanas no nos ven. Dios sabe lo que hacemos en lo oculto, lo que hacemos en la soledad. Y conforme a esos hechos es que Él nos va a juzgar, sin hacer excepción de nadie. No habrá preferencias, no hay favoritos, no habrá concesiones. Todos seremos juzgados con la misma tijera. Entonces, si las cosas son así, entonces tenemos que reflexionar bien cuando nosotros decimos que invocamos por Padre a este juez justo. Por eso es que dice la carta: si lo invocan por Padre, sabiendo todo eso, que Él no hace acepción de personas, que Él va a juzgar según nuestros hechos. Si lo invocáis, dice, comportaos, esta sería la condicionante, comportaos con temor de Dios todo el tiempo que viváis en este mundo. Entonces, lo mínimo que nosotros podemos hacer si invocamos por Padre a este juez justo es que nosotros podamos andar, como lo dice acá el versículo, con temor de Dios todo el tiempo que vivamos en el mundo. ¿Qué significa esto de andar en el temor de Dios? Significa, hermanos, que lo reconocemos a Él,
Significa que obedecemos lo que Él dice porque sabemos que Él es Dios. Una persona me consultaba, él es líder, entonces me imagino que son hermanos de la célula, y él me hacía esta pregunta: hermano, esta pareja, me dice, ellos no están casados. No están casados, me dice, porque los padres de ellos intervienen mucho en la vida de ellos y no les han permitido casarse. Entonces ellos dependen de lo que sus padres les dicen y por eso no se han casado. Pero están en iglesia, me dice. Entonces yo quiero saber si ellos pueden participar de la cena del Señor. Entonces yo le dije: no, mientras ellos estén en una unión libre, mientras no estén casados, ellos no pueden participar en la cena del Señor. Y luego me decía: pero ¿y qué pueden hacer si sus padres no los dejan? Entonces yo le dije: ellos tienen que decidir a quién van a tenerle temor, si a sus padres o si a Dios. Porque eso es lo que los apóstoles dijeron, que es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Los padres podrán tener su opinión, los padres de estos muchachos, los padres podrán estar en contra, como el hermano que me hacía la pregunta me contaba. Pero de una cosa yo estoy seguro, que ellos son mayores de edad. Por eso es que están acompañados ya. No sé si tienen hijos o no, pero son mayores de edad. Entonces, si son mayores de edad y tuvieron, digamos, la suficiente madurez como para tomar una decisión de vivir en una unión libre como lo están haciendo, entonces ¿por qué no pueden tomar la decisión casarse? Y no importa lo que los padres digan, porque al fin y al cabo son mayores de edad. Entonces, ¿a quién le temen en verdad? ¿Temen a los padres o le temen al Señor? Lo que la carta está diciendo acá es que si invocamos por padre a este juez, comportaos con temor de Dios todo el tiempo que viváis en este mundo. No es al hombre a quien debemos temerle. No es que si yo me caso, mi papá me va a regañar. Que te regañe. Pero a quien hay que temer es a Dios todos los días que estemos en este mundo. Es a Él a quien debemos temer. De manera que invocar a Dios por Padre no es, hermanos, una cosa, como le diría, sencilla, o que simplemente ya me acostumbré, yo lo hago, pero es más como una tradición. Pero invocar o decir que somos hijos de Dios, decir que Dios es nuestro Padre, implica que nosotros tenemos que andar en temor todos los días de nuestra vida. Así como estos muchachos que norman su vida por respeto a sus padres, por temor a lo que los padres les puedan decir, así deberían ser los hijos, los que dicen que son hijos de Dios, pero con respecto a Dios. Es decir, temerle a Él. ¿Qué va a decir Dios si yo hago esto? ¿Qué va a decir Dios si yo hago acá? ¿Qué va a pensar mi Señor si yo pienso en tal cosa o tal otra? ¿Qué va a decir aquel que juzgará nuestros hechos sin acepción de personas? A Él es a quien debemos temerle. Entonces, decir que Él es nuestro Padre es un privilegio. Decir que somos sus hijos es un privilegio para nosotros, pero es un privilegio que lleva responsabilidades. Las responsabilidades de andar con temor delante de Él. En el versículo 18 continúa: bien sabéis que fuisteis rescatados de una vida sin sentido. Esto, hermanos, es la verdad. Cuando el evangelio llegó a nuestra vida, fuimos rescatados, como lo dice esta revisión 2020 de la Reina Valera, de una vida
sin sentido, porque eso es lo que sucede con la persona que no tiene a Jesús. Quien no tiene a Jesús vive por vivir, vive por llevar la vida. No hay un sentido, no hay un propósito, no hay una razón, no hay un elemento que le dé sentido a lo que la persona hace, a las decisiones que toma. Pero cuando el Señor nos rescata, salvándonos, al rescatarnos, lo que sucede, hermanos, es que nuestra vida cobra sentido. Entonces, al creer en Jesús, uno sabe de dónde viene y uno sabe a dónde va. Uno sabe cuáles son sus valores, uno sabe cuáles son sus criterios, uno sabe qué es lo que quiere de la vida. Hermanos, no es necesario que uno tenga que estarle diciendo a la gente lo que tiene que hacer. ¿Cuántos de los que están acá quieren servir al Señor? ¿Lo ve? No es necesario pedírselo. No es necesario que uno le diga: mire, si usted creyó en el Señor, entonces usted lo que debe hacer es servirle en algo, aunque sea algo sencillo, pero sírvale a Dios. No es necesario hacerlo, porque es algo que ya es parte del sentido que su vida tiene. Es el sentido que la vida le da. Hoy, hermanos, por la tarde me encontré a un hermano. Él fue de los primeros miembros que la iglesia tuvo aquí en Santa Ana. Le estoy hablando de hace unos 42 años, quizás 41, 42 años, 41 años creo que fue que él llegó claro, no estábamos aquí en este local, pero llegó al local donde estábamos en esa época, tuvo su conversión y estuvo en la iglesia varios años, hasta que finalmente él salió del país con su familia en la época de la guerra, y él ha vivido fuera del país todas estas décadas. Pero hoy por la tarde lo volví a ver. Yo vi que un anciano se me acercó y que me saludó, pero viéndolo ya más de cerca me le quedé viendo y dijo: este es el hermano fulano, dije yo. Y efectivamente él era, me saludó y me dijo: usted, me dice, ha sido una de las personas más importantes en mi vida, me dice, porque cambió lo que yo era. Y se estaba refiriendo a ese encuentro con Cristo hacía 43 años más o menos atrás. Claro, hoy el tiempo ha pasado, él ya, como le digo, es un anciano. Entonces me saludó, pero lo más importante, y esto es lo que yo le quería decir, él me dijo: sigo siendo cristiano, me dice. Desde ese día, me dice, que yo creí en la iglesia, que usted me ayudó tanto, me aconsejó. Y es cierto, hermano, yo platicaba mucho con él. Era un hermano que al principio le costaba, entonces yo lo ayudé, lo apoyé, pero llegó un momento en que ya voló solo, que ya caminó. Y él ahora me decía: todo este tiempo yo he estado en Cristo. No puedo decir, me dice, que soy perfecto, pero yo me congrego, yo estoy en la iglesia, siempre lo recuerdo, me dice, siempre escucho sus predicaciones, siempre me alimentan. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Lo que ocurrió es que su vida adquirió un sentido, cuando antes había llevado una vida sin sentido. Porque yo podría contarle lo que era la vida de él antes, porque él mismo me contaba las cosas que hacía. Hasta a su mamá le robaba dinero. Bueno, y no le estoy hablando de que le robaba 3, 4 colones, ¿verdad? Le robaba docenas de miles, ¿verdad? Pero bien, esa era la vida de él, pero Cristo lo cambió. Entonces él halló un sentido. Eso es lo que está diciendo aquí el pasaje: que bien sabéis que fuisteis rescatados de una vida sin sentido. El Señor nos rescató de una vida sin sentido para darle propósito, para darle sentido, para darle orientación, para darle norte a nuestra vida, para saber a dónde vamos, qué queremos. Yo le pregunté: ¿cuántos quieren servir a Dios? Todos dijeron que sí. Eso es parte del sentido que el Señor le ha dado a nuestra vida. Para eso nos rescató. Pero ¿cómo nos rescató? Dice el 18 que
Fuiste rescatados de una vida sin sentido, la cual heredasteis de vuestros padres. Porque eso es cierto, ¿verdad? Nuestros padres andaban tan sin sentido como nosotros, heredamos lo mismo. Pero fuimos rescatados, dice, no con cosas corruptibles, como oro, como plata. Hermano, la gente busca el oro, la gente busca la plata. Por el oro, por la plata, la gente, hermano, se mata a otros, roban, malversan fondos por amor al oro. Pero la carta está diciendo, todo eso es corruptible, todo eso se va a acabar. Y nosotros no hemos sido comprados con algo tan poco como el oro o como la plata, sino, dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo. Eso es lo que costamos cada uno de nosotros. Entonces, el Señor nos ha comprado con un precio carísimo, carísimo, hermanos, que no es ni el oro ni la plata. Usted sabe que en la Biblia, en varios lugares en el Antiguo Testamento, se habla del tema de la dote. La dote, hermanos, era una cantidad de dinero que la familia del novio tenía que pagar a la familia de la novia para poderse casar con ella. Y dependiendo cuál era la jerarquía social, digamos, o la riqueza de la familia de la novia, la dote que se pedía era mucho más alta. De manera que en aquellas familias más poderosas, de reyes, de emperadores, pero también de terratenientes que tenían mucho dinero, la dote que solían pedir por una hija era el peso de la hija, pero en oro. Entonces mandaban a construir una balanza grande con platos grandes. Entonces en uno de los platos se paraba o se sentaba, normalmente era sentada la novia, y claro, la balanza quedaba por el peso de la novia, ¿verdad? Inclinada hacia el lado de ella. Entonces el novio o la familia del novio tenía que comenzar a poner oro en el otro plato para tratar de irlo enderezando, ¿verdad? Hasta que cuando se lograba completar el peso de la novia en oro, esa era la dote. Eso era lo que se pagaba. De ahí donde viene la expresión, hermanos, que se usa hasta hoy en día, ¿verdad? De su peso en oro. Su peso en oro es lo que se refiere. Pero hermanos, nosotros no somos tan baratos como eso. Nosotros no somos tan baratos como eso. Que vamos a pesar, ¿cuánto, hermanos? 150 libras en oro, 200 libras, o para lo más hermoso, ¿verdad? 280 libras en oro. No somos tan baratos, sino que dice que no fuimos comprados o rescatados con cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo. Es el precio más caro, porque como el libro de los Salmos lo dice, que la redención del alma del hombre es tan cara, dice los Salmos, que no se logrará jamás, ni con todos los diamantes de Sudáfrica, ni con todo el petróleo de Arabia Saudita, ni con todos los minerales que haya en el espacio. Hermanos, no hay manera en que se pueda pagar. Hay un asteroide que han descubierto que está ubicado, hermano, en el círculo de asteroides de nuestro sistema solar. Nunca el ser humano ha llegado, han habido naves que han sobrepasado eso, pero sin tripulación humana. Pero tripulación humana nunca ha llegado hasta el cinturón de asteroides. Pero este asteroide, que no es muy grande, se sabe, hermanos, que es una masa sólida de hierro, y creo que es níquel, el otro metal. ¿Y por qué es así? Porque se cree que que hoy es un asteroide, fue el núcleo de un planeta que empezó su formación, pero que no logró completarla. Iba a ser como otro planeta más de nuestro sistema solar. Entonces, como no logró
cuajar, diríamos, entonces solo el núcleo quedó. Pero el valor de este núcleo, hermanos, es 70,000 veces la economía mundial. 70,000 veces la economía del planeta Tierra. Es decir, el metal, los minerales que tiene este solo asteroide, alimentaría o sería suficiente para comprar 70,000 planetas Tierra con toda su riqueza. Es decir, es una cantidad de dinero que ni la podemos imaginar. Y ya hay, hermanos, esfuerzos que se están haciendo para poder ir con naves hasta este lugar, hasta el cinturón de asteroides que queda en nuestro sistema solar, pero está lejos, ¿no? Si no estoy mal, está entre Júpiter y Saturno, si no estoy mal, algo así. El anillo de asteroides está lejos, o sea, son varios meses, no meses, años de camino sería para poder llegar ahí. Pero ya se está ideando, hermanos, manera de hacer las naves que puedan ir y volver y poder comenzar a hacer minería en ese asteroide para comenzar a traer esa riqueza hacia la Tierra. Y los que están diseñando estos proyectos, todos son empresarios. O sea, la NASA no lo está haciendo porque es una locura, ¿verdad? Pero los empresarios, que usted sabe de que casi no les gusta el dinero, ¿verdad? Entonces, ellos están invirtiendo millones y millones en la tecnología para poder llegar hasta ese asteroide, hacer la minería, traerlo de regreso a la Tierra y volverse, hermanos, o sea, los millonarios que hay ahora, porque la palabra millonario ya no alcanzó, ¿verdad? Pero para los millonarios que hay ahora en el planeta, estos van a ser niños de kinder comparados con estos que puedan traer las riquezas de este asteroide. O sea, va a ser la riqueza más grande que jamás la humanidad haya podido imaginar. Pero la sangre de Cristo es más que ese asteroide y que todas las galaxias del universo, hermanos. Por eso la llama la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Y por qué es preciosa? Porque dice que Él fue ofrecido como un cordero sin mancha y sin contaminación. Está tomando aquí el ejemplo de la ley, porque la ley de Moisés establecía que el cordero que se ofrecía como holocausto tenía que tener un año, es decir, era cachorro. Pero cachorro se le llama al hijo pequeño del perro, pero al hijo pequeño de la oveja se le llama cordero. Entonces el cordero es el nombre de el cachorro de la oveja. Entonces es una ovejita recién nacida que se le llama cordero, y si es hembra entonces sería cordera. Pero no solamente tenía que tener solo un año, sino que no tenía que tener defecto ninguno, ningún tipo de defecto, para que fuera aceptable delante del Señor. Eso de que no tuviera defecto era una figura del Antiguo Testamento que hablaba de las perfecciones, de la pureza, de la santidad, del sacrificio de Cristo, quien precisamente fue sin pecado. Y por haber sido sin pecado, Él era sin mancha, sin contaminación. Por eso dice, fue ofrecido como un cordero sin mancha, sin contaminación. Por eso es que la sangre de Cristo es preciosa, porque no hay otro que hubiese podido pagar el precio del sacrificio para podernos rescatar de esa vida sin sentido. En el libro de Apocalipsis, ahí se nos relata la historia en el capítulo 3 de cómo Juan vio un libro sellado con 7 sellos y nadie podía abrir el libro y leer lo que allí decía. Y Juan quería saber qué decía el libro, pero no se podía abrir, porque dice que no fue hallado ni en el cielo ni en la tierra a nadie que fuera digno de romper los sellos y de abrir el libro. Cuando Juan se da cuenta que no hay justo ni aún uno, que ni en el cielo ni en la tierra
ni entre los ángeles, ni entre los serafines, ni entre los querubines había nadie digno. Entonces se echó a llorar porque dijo: nunca voy a saber lo que el libro dice, nunca podrá ser abierto ni uno de los 7 sellos que tiene. Y mientras él lloraba que no había nadie digno, el Señor le habló y le dijo: mira, no llores, porque el Cordero que murió ha vencido y él es digno de abrir, de romper los sellos y de abrir el libro. Toda la creación, todos los ángeles, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos comenzaron a adorar y a decir: digno es el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir la gloria, el poder, las riquezas, porque Él fue sacrificado y nos ha redimido de toda nación y de todo pueblo. Y al canto de este coro universal que proclamaba que el Cordero era digno, Él se acerca, toma el libro de la mano del Padre y comienza a romper los sellos. Y el libro de Apocalipsis va narrando lo que cada sello desencadena, porque nadie más puede pagar el precio para rescatarnos de una vida sin sentido, sino solo el Cordero que fue inmolado. Amén. Por eso es que en el libro de los Hechos los apóstoles dijeron: no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo hay un nombre, y este es el nombre de Jesús, y por su sangre preciosa hemos sido rescatados. Versículo 20. Esto de que el Señor ofreció su sangre no fue un recurso de última hora, sino que dice el versículo 20: ya estaba destinado desde antes de la creación del mundo. El sacrificio de Jesús no fue un plan de emergencia ante el fracaso de la ley. Bueno, que no fue tanto el fracaso de la ley, más bien fue el fracaso de la humanidad para cumplir la ley. Y entonces Dios dijo: bueno, ¿y ahora qué hago? Si lo que yo había preparado para salvación, estos fracasaron, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya sé, voy a enviar a mi hijo. No, dice: desde antes de la fundación de la tierra, antes que el mundo fuera, antes de la creación del mundo, ya el Padre lo había destinado para ser ofrecido como el sacrificio. Entonces, eso desde la eternidad pasada ya estaba dicho, ya estaba destinado. Pero dice el versículo 20: ha sido manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Vea qué privilegio el que nos ha correspondido a nosotros, porque desde antes de la creación del mundo ya Dios había destinado a su Hijo para ser ofrecido para nuestro rescate. Pero pasaron, hermanos, millares, milenios y milenios y milenios, y vivieron millones de seres humanos. Muchos de ellos nunca supieron de las buenas nuevas. Otros lograron verlas, como lo dice Hebreo, de lejos, y saludaron de lejos las promesas, pero tampoco las vieron hechas realidad, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José y los demás patriarcas, como el pueblo de Israel, como Moisés, como todos los jueces, como todos los reyes, como todos los profetas, como todos aquellos que amaron y sirvieron al Señor. Como lo vimos anteriormente, ellos anunciaron y no entendieron lo que anunciaban. Entonces Dios tuvo que decir: es que no es para ustedes, es para otros que vendrán después. Y por eso hoy está diciendo que Él había sido destinado desde antes de la creación del mundo, pero ha sido manifestado en estos últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Los últimos tiempos, hermanos, comenzaron el día de Pentecostés.
porque así lo dice la profecía de Joel. La profecía de Joel dice: y en los últimos tiempos, es decir, en los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro el día de Pentecostés dijo: estos no están borrachos como ustedes piensan, sino que esta es la profecía de Joel, que dijo que en los postreros tiempos el Espíritu Santo sería derramado. Y esto que ven es eso, es el Espíritu que ha venido. Entonces, ¿qué significaba? Que allí comenzaron los postreros tiempos. Nosotros estamos viviendo en los postreros tiempos, y para nosotros que hemos alcanzado los últimos días, es que se nos dice: en estos últimos días se manifestó aquello que Moisés prefiguró con un tabernáculo, con un cordero que era sacrificado. Nosotros, hermanos, no estamos viendo las sombras de la ley, nosotros estamos viendo la realidad, a Cristo, como Pablo dice, que ha sido presentado delante de ustedes claramente como crucificado. Entonces entendemos quién es el verdadero Cordero de Dios. Entendemos que el Hijo de Dios se hizo carne, vino a morir, vino, como dice Filipenses capítulo 1, que se vació a sí mismo y condescendió hasta el nivel de hombre, y como hombre todavía se humilla más hasta llegar a la muerte, y no cualquier muerte, sino que la muerte vergonzosa de la cruz. ¿Y todo eso por qué? Para redimirte a ti, para rescatarte a ti. Pero nosotros lo sabemos. Abraham no lo supo, Daniel no lo supo, Elías no lo supo, Moisés no lo supo, Jacob no lo supo, David no lo supo, Jeremías no lo supo, Miqueas no lo supo, Malaquías no lo supo. Nadie lo supo, porque estuvo oculto. Pablo dice: el misterio oculto por los siglos en Dios. Pero ahora, dice Pablo, a mí se me dio el privilegio de darlo a conocer. ¿Y qué daba a conocer? Que Cristo había venido en carne, había sido visto por los ángeles, creído en el mundo, sacrificado, ascendido al Padre. Y por lo tanto, para nosotros no es una sombra que prefigura una realidad que vendría en el futuro. Para nosotros es una realidad que ya vino, y es un privilegio que a nosotros se nos dio. Amén. Y el versículo 21 cierra esta sección diciendo: por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que vuestra fe y esperanza estén puestos en Dios. Entonces es por medio de ese sacrificio que somos rescatados, y creemos en ese sacrificio, no porque nos convencieron, no porque seamos inteligentes, no porque llegamos a la deducción de que Él era el Salvador. Dice: ustedes creyeron por medio de Dios. Fue Dios el que nos hizo creer, porque Él lo resucitó de los muertos, Él lo ha glorificado, e hizo eso para que vuestra fe y esperanza estén puestas en Dios. Si Dios es el que lo resucitó de los muertos, si Dios es el que lo levantó, entonces de igual manera creemos en ese Dios, que es el que nos va a redimir a nosotros, el que nos salvará a nosotros. De tal manera que ahí se cierra el ciclo de la salvación, y es de que si queremos a este Dios, invocarlo como Padre y decirnos nosotros que somos hijos de Dios, debemos andar en temor todos los días de nuestra vida, todo el tiempo que estemos en este mundo, dice. Es decir, mientras vivamos, hermanos, mientras vivamos, debemos andar en este mundo. Un hermano me contaba que hace como una semana tuvo un infarto muy fuerte en su corazón, y perdió la conciencia 8 minutos. Estaba en el hospital, menos mal. Entonces los médicos comenzaron a aplicarle técnicas de resurrección, y a los 8 minutos volvió. Y entonces, bueno, el mismo día que había vuelto, él se comunicó conmigo
y me dijo: hermano, vi el túnel, me dice. Eso que la gente que se va a morir, que dicen que se ve, yo lo vi, me dice. Vi el túnel, vi que yo iba entrando, me dice, en un túnel y que iba ya viajando por él. Lo que no vi fue la luz, me dice. Porque otros testimonios de personas que han estado en una situación como es lo que dicen, ¿verdad? Que ven que van como por un túnel y que al final hay una luz que los recibe. Entonces, pero él me dice: yo no vi la luz, me dice, pero vi el túnel, me dice, ese es real, me dice, yo lo vi. Hoy por la mañana él volvió a comunicarse conmigo. Como le digo, fue hace como 2 semanas, creo, eso del infarto. Él hoy ya está en casa, le han recetado reposo absoluto, le pusieron un bypass en una arteria del corazón, la descendente, me dijo él, que se llama, que la tenía ya casi obstruida, y eso le provocó el infarto. Entonces los médicos esperan pues que con esto él va a salir adelante, pero tiene que estar en reposo absoluto. Pero entonces esta experiencia, hermanos, porque digamos, de los que estamos aquí, no sé, ¿verdad? Pero puede ser de que hay alguna persona aquí que ha tenido una experiencia así, que se estaba ahogando o que se quedó en un hospital y que tuvo alguna experiencia. Pero las personas que sí lo han tenido, como le cuento de esta persona, indica que son cosas reales. Así de real es que el Señor en su misericordia nos ha alcanzado y nos ha salvado. Porque dice, es Dios, hablando de Jesús, quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado. Hermanos, nosotros realmente no necesitamos de testimonio. O sea, la gente cuenta estos testimonios como le estoy contando en este momento, pero nuestra fe no está basada en eso. Como el hermanito o la hermanita fulana dice que vio el túnel y que vio la luz. Entonces sí es verdad. Hermano, aunque nadie lo vea, aquí está diciéndolo, que Dios resucitó de los muertos a Jesús y lo ha glorificado para que vuestra fe y esperanza estén puestas en Dios. Entonces, creemos en Él no por las historias, no por lo que vieron, no por los testimonios de los que han tenido ese tipo de experiencias. Lo creemos porque creemos en Dios. Y aunque estas personas nos dijeran: no, miren, si estuve muerto 10 minutos, pero me regresaron y no hay nada. No es cierto, hermano, no hay nada. Aunque nos dijeran así, nosotros seguimos creyendo en Dios, que es verdad lo que Él nos ha dicho. Entonces, hermanos, mientras estemos en este mundo, porque no sabemos cuándo nos vamos, ¿verdad? Pero mientras estemos en este mundo, lo que dice la carta es: vivan en temor del Señor. Siempre acordémonos de su palabra, siempre acordémonos de los consejos que hemos oído, siempre acordémonos de las predicaciones. Siempre que tengamos que decidir, recordemos a Jesús. Siempre que tengamos que o vamos a hacer algo en la vida, recordámoslo a Él. Antes de que vayas a hacer una locura, antes que te dejes llevar por tus influencias, antes que te dejes llevar por tu impulso, teme al Señor, teme al Señor, si es que quieres invocarlo como Padre. Que Dios nos ayude, hermanos, para que así sea. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y teniendo nuestros ojos cerrados, quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios, yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento. Vamos a orar ya en un momento, pero antes yo quiero extender esta invitación. Si hay con nosotros algún amigo que ha escuchado esta palabra, es una palabra sencilla, hermanos. No es un mensaje complicado, no es teología de altos vuelos. Es simplemente que Él nos rescató, que fuimos salvados no con oro ni con plata, sino que con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Entonces, si hay alguien que hoy quiere creer en Jesús y recibir esta salvación, ser rescatado de una vida sin sentido,
Ahí donde te encuentras, indícanos tu deseo de creer en Jesús levantando tu mano. Con toda confianza, levanta tu mano si quieres recibir a Jesús. Porque dije, vamos a orar, y vamos a orar por las personas que hoy quieren venir al Salvador. Entonces, si tú necesitas venir al Salvador, levanta tu mano y vamos a orar. ¿Hay alguien que viene al Señor por primera vez? ¿Algún amigo, amiga que necesita creer en Jesús? Puedes levantar tu mano y vamos a orar por ti. Hoy es el momento para hacerlo. ¿Hay alguien? Ven a Jesús, levanta tu mano. Pedimos que levantes la mano porque queremos saber por quiénes vamos a orar, si hay por quién orar. ¿Quieres venir a Jesús? Levanta tu mano y vamos a orar. ¿Hay alguien que lo hace? También quiero invitar, si hay algún hermano que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita volver a Él. La recomendación de la palabra es que si lo invocamos por Padre, si queremos decir que somos hijos de Él, debemos vivir en temor todos los días que estemos en este mundo. ¿Quieres reconciliarte? Levanta tu mano para que oremos por ti. ¿Hay alguien que lo hace? Es tu momento para recibir al Hijo de Dios. Recuerda que Él nos va a juzgar sin acepción de personas, sin ningún tipo de favoritismo, sin ningún tipo de preferencias, por nuestros hechos, no por lo que decíamos, no por lo que hablábamos, no por cómo la gente nos veía, por nuestros hechos. ¿Quieres reconciliarte con Él? Levanta tu mano ahora y vamos a orar por ti. ¿Hay alguien que lo hace? Hago la última llamada y vamos a orar. Pero si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, levante su mano y aproveche, porque esta es ya la última llamada que estoy haciendo. Hermanos, habiendo oído la palabra y sabiendo que hemos sido rescatados por la sangre preciosa del Hijo de Dios, vivamos en temor de Dios todos los días que vivamos sobre esta tierra. Temamos siempre, hermanos. No vivamos según nuestro criterio, no actuemos según nuestra opinión humana. Temamos a Dios y dependamos siempre de Él. Gracias te damos, Señor, por lo que tú has hecho, porque llevando una vida sin sentido, tú nos rescataste, enviando a aquel que desde antes de la creación del mundo ya estaba destinado para esta salvación, y nos has dado el privilegio de haber nacido en estos postreros días, cuando entendemos y conocemos del sacrificio del Hijo de Dios. Por eso, Padre, hoy te agradecemos. Ayúdanos a vivir en temor cada día de nuestra vida. Que todo el tiempo de nuestra peregrinación lo hagamos en temor a ti y en temor a tu palabra. Por Jesús lo pedimos. Amén.